Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Este episodio que vamos a desarrollar hoy se denomina de alguna manera evolución. Evolución porque estamos avanzando en la evolución y hay precursores en esa evolución en todos los tiempos. Porque uno diría, si no, bueno, estamos medio bloqueados porque si no tenemos acceso a la educación en el mundo, porque se quiere uniformar bajo determinadas condiciones para mantener la estructura. No tenemos acceso a medios educativos, si no tenemos acceso a medios informativos, entonces, bueno, quedamos atados a lo que sabemos o lo que suponemos, pero no es así, porque en el proceso de evolución siempre aparecen precursores de cambio. Aparecieron los profetas, aparecieron los grandes líderes religiosos, aparecieron en un momento dado los grandes maestros del Renacimiento en Europa, en China también, el arte milenario de China, que no se puede ignorar, en América, el arte también milenario de las culturas precolombinas llamadas, por decirlo de alguna manera, pero son culturas que superan a veces lo que trajeron los españoles, ¿no es cierto? Los europeos en general, vamos a decir. Pero esto es interesante de saber para entender. Y acá tenemos algunos precursores. En política tenemos, siempre lo mencionamos, ¿no? Pero acá Hahnemann, por ejemplo, es un precursor. Él, piensen ustedes, alrededor de 1770, esa época era en la zona de lo que sería lo que hoy es Austria, norte de Austria, todo lo que da de alguna manera grandes desarrollos allí. Él era en Dresde, para mencionar alguna ciudad, Sajonia, a las márgenes del río Elba, para ubicarnos mejor la zona. Él fue un médico de esa época, como se enseñaban en esa época. Recordemos que más al sur en Francia, que ya estaba muy avanzada y era en Europa la considerada el número uno en todo eso, tenían dos grandes universidades que discutían entre sí todo. Les Sancy y Les Saint-Pétri, dos potencias en materia de medicina, salud pública y demás, pero discutían entre sí, no se ponían de acuerdo. Bueno, Hahnemann aparece en esa época y en ese lugar, separado. Vamos a hablar un poquito de él. Nostradamus también es un precursor. Aparece mucho antes, él aparece en 1550, ¿sí? Es un gran, él era boticario, médico para esa época, químico, era también un poco lo que sería los recursos de época, profeta, para decirlo así. También tenía de alguna manera posibilidades de usar alquimismo. El alquimista se diferenciaba mucho del químico porque el químico estudiaba la naturaleza, pero el alquimista era el que buscaba combinaciones de cosas. Él estaba buscando, en realidad, cuando uno habla del alquimista, no hay que confundir conceptos. El alquimista era el que hacía combinaciones buscando la piedra filosofal, es decir, algo que transformara en oro o en plata, un material noble, como se decía en ese momento, porque habrían tenido conceptos de antes y ellos buscaban cómo se hacía eso. No lo alcanzaron. Hoy la ciencia lo puede hacer, la química lo puede hacer. Son procesos tan caros
que conviene buscarlo en la naturaleza, pero existe. Bueno, y nosotros tuvimos a principio, al nacimiento del siglo pasado, en la Argentina, a Florencio Parravicini, ¿no? Benjamín Florencio Parravicini, porque hay dos, Florencio Parravicini. Este Parravicini hacía pinturas que eran proféticas de alguna manera. Y Nostradamus se destacó también por sus profecías. ¿Qué diferencia hay entre un profeta y un médium, por ejemplo? Todo es mediumnidad, pero a través de la mediumnidad, una cosa es la mediumnidad que permite que se expresen seres superiores o seres espirituales. Mientras que el profeta, por alguna medida, puede, por él, adelantarse en el tiempo y expresarlo, o recibir a veces también información muy adelantada para poder expresarlo. Entonces ahí es una cuestión que hay que estudiar bien en cada caso, pero esto es así. Y estos son precursores del cambio de la humanidad, mostraban cosas. Ahora vamos a hablar un poquito, porque todo eso también, vamos a empezar con Hahnemann. Hahnemann encontró se recibió de médico, pero él quería encontrar la forma de curar. Y se daba cuenta que cada maestro de esa época, en realidad cada médico tenía su forma de encarar cada patología que se le presentaba con sus criterios, y no eran un criterio único. Entonces se encontraba que en algunos casos empeoraba la situación y en otros casos mejoraba un poco, pero no curaba. Y él estaba interesado en encontrar un método, y buscó. Llega de alguna manera, por esa desesperación de encontrar cómo, a encontrarse un cuadro que cada médico tenía su librito, cada químico su librito. Y muchas veces el médico recetaba algo y el boticario, que era el farmacéutico de esa época, recetaba otra cosa, cambiaba. O sea, era más lo que decía el boticario que lo que decía el médico. El médico daba un diagnóstico y bueno, después sí acertaba y después no se interesaba más por nada. Entonces él, cuando practicaba en los hospitales, buscaba entender por qué y para qué. Y eso es importante, en todas las ciencias tiene que haber eso. Tiene que haber esa preocupación de entender por qué y para qué. Y fíjense ustedes que en esa búsqueda él llega a un lugar, una ciudad, donde se relaciona con un boticario famoso del pueblo y termina casándose con la hija del boticario. Bueno, hubo una desavenencia muy grande a través del tiempo. Yo no voy a contar toda la historia de la vida de él, pero sí cómo él llega a privilegiar la investigación que él quería hacer, cómo a veces le cuesta llegar y muchos colegas no lo siguen. Lo critican porque se pone en contra de todas las formas que había de entender la medicina en ese momento. Todo dependía realmente de la nobleza, del apoyo que podía tener un médico en la nobleza. Y si acertaba a curar a alguien de la nobleza, ¡pum!, ahí saltaba. Bueno, él a través del tiempo encuentra conceptos muy importantes en medicina, en salud. Él encuentra que hay una ley de semejanza. Dice, si yo consigo en una persona sana algo que provoque las sintomatologías de la persona que yo pretendo curar de una patología determinada, con los síntomas de esa patología, lo reproduzco en una persona sana. Cuando esa medicación la suministro a la persona enferma, la cura, la restablece de alguna manera. Y se dio cuenta que era eso, y un poco es ahora lo que se llama, a través del tiempo, compensar, buscar compensar, ayudar al organismo de que se recupere en sí mismo. Y no darle cualquier cosa que a veces termina envenenándolo por otro lado al paciente, ¿no? Bueno, así van avanzando, pero también se da cuenta de otra cosa. Se da cuenta que es necesario de alguna medida que las dosis sean mínimas.
va al concepto de energías. Entonces empiezan a hablar las ilusiones. Esto se expresa a través de la homeopatía. La homeopatía no era bien valorada en ese caso, salvo con los pacientes que se curaban. Y llega un momento dado que él, ya teniendo desinteligencias con su familia, se separa, tiene muchos hijos, pero se separa y va a Francia, y en ese momento que va a Francia había una condesa muy importante que estaba desahuciada, joven, más joven que él, desahuciada de todos los médicos, no encontraban, ya estaba dando que iba a desencarnar. Y la llevan a presencia de Hahnemann. Hahnemann la estudia, la analiza muy profundamente y le da un diagnóstico y le dice: si usted se queda, yo la puedo curar. Y extrañada, cambia su plan, la noble, cambia su plan de visita que tenía en ese momento, como para los últimos avances de su patología. Antes de desencarnar quería ir a ver a unos parientes, visitar amigos. Se queda más de un mes. Él y Hahnemann todos los días iba haciendo su análisis, su evaluación y la dosificación que le daban. Al cabo de un mes la cura. Cuando llega toda esa novedad a París, bueno, gran conmoción, y esta noble, que termina casándose con él, con Hahnemann, formar pareja, lo promueve y lo muestra. Y hoy en día la homeopatía, si bien es aceptada en el mundo, todavía está relegada. ¿Por qué? Por los intereses económicos. Es así, los intereses económicos. Porque todo es en función de que los grandes laboratorios, que producen salud también a su medida, han ido progresando a través del tiempo, pero se necesita mover mucha plata para las investigaciones. Entonces, la homeopatía es algo que puede ser en un futuro mucho más importante, pero por ahora está ahí. Eso es así. Nostradamus, por ejemplo, Nostradamus tiene una posibilidad muy importante de establecer una profecía. Habló del Papa Negro y dijo que cuando apareciera el Papa Negro, después ya no iba a haber otros papas y venía una especie de colapso mundial. Bueno, hoy en día por las redes, fíjense ustedes cómo se tergiversa todo, parece que el Papa de este momento es el Papa Negro, porque para ciertas personas le cambió el eje a todo lo que estaban armando en la Iglesia Católica. Y fíjense ustedes que eso es tocar intereses de fondo. Tocar intereses de fondo. Yo vuelvo a repetir lo que siempre decimos. Todos los conceptos religiosos son válidos si llevan para el bien a la persona, individual, si le hace sentir bien a la persona. Pero esto de las fake news atacando nos tiene que hacer valorar la vida de otra manera. Porque tenemos que entender que estamos en lucha entre aquellos que son todavía muy atrasados espiritualmente hablando, que se expresan en el poder, y los que realmente muchas veces por algunas razones que también necesitamos aceptar, estamos sufriendo porque ese poder se ejerce para dominar y nos afecta un poco a todos. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos que entender, todos eso lo tenemos que entender. Nosotros cuando vamos avanzando con todo esto, tenemos que buscar entonces y comprender dos cosas.
Una cosa, como siempre lo dijimos en algún otro momento, una cosa es el progreso y otra cosa es la evolución. Las dos cosas pueden ir caminando juntos, pero ahora en este momento tenemos el progreso por acá y la evolución sigue así. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos da progreso material, que tiene características muy particulares, porque este progreso nos da temporalidad. Momentáneo. ¿Qué quiere decir esto? Es mientras estemos acá, si conseguimos algo, bien, es momentáneo la satisfacción que nos da, porque después a la larga siempre venimos con algún tema dando vuelta. Y en cambio la evolución va hacia nosotros, hacia nuestro espíritu, a nuestra alma. Y entonces ahí queda, aunque estemos pasando una situación de crisis, siempre vamos a encontrar una lucecita que nos ilumina el alma. Siempre. Busquemos y pensemos. Y cuando te hablan de todas estas cuestiones que parecen filosofías baratas, o no baratas, pero locas en el sentido de que hablan hipotéticamente, en una utopía, una situación de utopía, pero yo vivo la vida cotidiana, no, vivís una vida compleja. La vida compleja es esto, mirá. La vida compleja es esto y lo tenemos que entender. Nosotros somos esto, para representarlo de alguna manera. Todo lo demás es vida. La vida puede ser biológica, la que tenemos, espiritual. Esta es la verdadera vida, eterna, a través de la evolución, hacia la perfección. Esta perfección es relativa, porque la perfección absoluta la tiene esa potencia creadora que llamamos Dios. Pero la biológica va cambiando a través de la reencarnación. ¿Y cuándo reencarnamos? ¿Cómo reencarnamos y dónde reencarnamos? Eso depende de cómo nosotros vayamos avanzando en la vida. ¿Viste que es importante entender estas cosas? ¿Y sabés cómo te va a aliviar cuando vos entiendas estas cuestiones? Porque en la vida cotidiana uno se levanta temprano y tiene que empezar la lucha de todos los días. En todo el mundo pasa. Y si te dejan, porque muchas veces hay lugares donde están viviendo crisis climáticas, viviendo crisis socioeconómicas, viviendo guerras. Dependés cada minuto a minuto de salvar tu vida. Entonces, esto es importante de entender. Y prepararse, ¿para qué? Para el momento que nos corresponda partir. Y las ciencias nuestras y todo lo que tiene que ver con las culturas en general no nos presentan, las culturas occidentales, sobre todo las orientales sí, no nos hablan de la muerte. Viste que es un tema que nos complica a todos. No importa, si vos tenés poca edad, por ahí decís, bueno, está lejos, yo también lo decía, está lejos, después voy a buscarlo, en algún momento va a aparecer. Bueno, pero te va a aparecer, es fatalista, te va a tocar. ¿Cómo tengo que hacer? Y portarme bien. Sí, pero ¿qué es portarme bien? Nada más que portarme bien. ¿Qué entiendo por portarme bien? Esa es una cuestión que tenés que pensar. No, pero ¿dónde? Y yo no le pego a nadie. Si eso no alcanza. Tenés que saber ser buena persona y tenés que tratar de mejorar cada día para vos y para el otro. Ayudar en lo posible. Y eso es interesante de que entendamos bien. ¿Por qué y para qué estamos acá? ¿Y hacia dónde vamos? Esto es la evolución, la perfección, a través de la reencarnación. Para pensarlo, ¿no? Vos si vas adaptando tu vida a esa corriente, hoy se dice mucho la línea roja, el hilo rojo. Bueno, si seguimos ese hilo rojo y sabemos aceptarlo y vamos avanzando,
y portándonos bien en el sentido de no hacer mal a nadie y además tratar de ayudar si podemos, vas a ver cómo tu vida se va a calmar. Y cuando se calma tu vida te va a aparecer tormentas, pero también claridad del sol. Que tengas buenas jornadas. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Es un espacio que presenta el pensamiento del evolucionismo anímico. Cada tema de la actualidad se analiza sobre la base de la vida más allá de la vida física. Muestra un camino a la luz de las ciencias, la vida cotidiana y una comprensión del por qué y para qué estamos aquí. Es un proceso constante de nuestra evolución mediante la reencarnación hacia la perfección. Esperamos que sea de tu atención y gracias por visitarnos y apoyarnos. Y agradecemos tu suscripción.